Transfórmate Online, episodio 76. Permeabilidad intestinal. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast Transfórmate Online, el programa, el podcast en donde cada jueves hablaremos de todos los temas en nutrición, mentalidad, salud, ejercicio, movimiento, descanso, manejo del estrés y mucho más, porque creemos que todos podemos vivir una vida mejor. Aprenderemos a cambiar viejos hábitos y paradigmas que tenemos muy arraigados sobre la alimentación y la nutrición, y así podremos tomar mejores decisiones en el día a día. Encuéntranos en transformateonline.com, nuestro hogar en la red, en donde encontrarás toda la información para participar en nuestro reto de transformación corporal online desde cualquier parte del mundo. Si decides participar, obtendrás nuestra asesoría en todo tu proceso para lograr tu mejor versión, seguimiento personalizado en línea, chat motivacional, lista de mercado, menús semanales, plan de suplementación y entrenamientos en casa. Los 3 mejores resultados de cada mes reciben increíbles premios. Ingresa ya a transformateonline.com y obtén más información. Y vamos a comenzar la mañana de este jueves con un delicioso té verde sabor a chai acompañado con un concentrado de aloe de mango y un poco de fibra. Y hoy es jueves 24 de marzo del año 2022 y el día martes, hace 2 días, el 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua, que fue institucionalizado para crear conciencia acerca de la importancia que tiene este líquido vital, este oro líquido en la vida del ser humano y en la vida de todos los seres en la tierra. Así que a cuidar el agua, amigos. Bueno, y sin más demoras, pasemos al programa de hoy. Soy tu anfitrión, Maurice Castro, soy psicólogo y junto con mi esposa Astrid Velasco nos dedicamos a ayudar a las personas a tener mejor salud y más bienestar. Tenemos 19 años estudiando temas de nutrición y sabemos cómo hacer los cambios en tus hábitos de alimentación para lograr una mejor versión y los resultados que siempre has buscado. Creemos que el 80% del resultado es la alimentación y el 20% del ejercicio o movimiento. Eso sí, con un 100% de compromiso. Y queridos oyentes, el tema de hoy es la permeabilidad intestinal. Y te voy a dejar con una charla en vivo que hice esta semana sobre la permeabilidad y cómo podemos solucionarla y mejorarla para que nuestra salud digestiva y en general esté mucho mejor. Vamos a escuchar consejos, vamos a escuchar qué es lo que pasa y por qué se produce y cuáles pueden ser las manifestaciones de un intestino permeable. Espero que sea de tu agrado. Quiero dar la bienvenida a todas las personas que hoy están aquí, que están como clientes preferentes, no sé, tal vez coaches de bienestar, entrenadores de bienestar, personas que están ya desarrollando esa asesoría, esa ayuda a las personas que quieren mejorar su salud, su nutrición, y precisamente de eso se trata. Y el objetivo de esta noche es hablar de un tema que es bien interesante, es un tema que lo voy a manejar de una manera bastante sencilla para que lo entendamos. Vamos a dar unos consejos muy claros para poder mejorar nuestra salud, entender un poco qué es lo que pasa con nuestro cuerpo y al final identificar algunas de las cosas que nos pueden estar de pronto haciendo algún tipo de daño, ¿cierto? Y no nos estamos dando cuenta, pero que sí tenemos ya algunas señales. Así que si te identificas con algunas de ellas, vamos a ir a lo largo de la presentación identificándolas. Bueno, muy rápidamente, yo les quiero contar que yo soy coach de bienestar junto con mi esposa hace ya 19 años que nos dedicamos a trabajar con este tema de la buena nutrición, de la buena salud. Llegamos a ser coaches de bienestar por los resultados de la buena nutrición y del producto. También ingresamos a través de un coach de bienestar, de un entrenador de bienestar, una persona que nos enseñó todo el tema de cómo alimentarnos mejor. Yo tenía un problema de sobrepeso, me tenía realmente poco satisfecho. Muchas de las cosas que hablaré esta noche nos pasaban a nosotros, pero en especial a mi esposa. Ella sufría más de temas digestivos y hoy identificamos que muchos de esos temas digestivos tenían que ver o tienen que ver con este tema de lo que hablaremos hoy, que se llama la permeabilidad intestinal, que bueno, vamos a ver cómo va a terminar en muchos otros problemas de salud. Aquí están un poco los resultados. Mi esposa logra controlar un poco de peso, más o menos unos 5 kilos, pero sobre todo
logra mejorar la nutrición y logra mejorar esa salud digestiva, todo gracias a un programa integral en donde aprendimos buenos hábitos, donde aprendimos buenos hábitos de vida, mejor hidratación, suplementación nutricional, que es fundamental con la nutrición de Herbalife Nutrition, y sin duda alguna pues los resultados nos hicieron esperar. En el caso mío pues también los resultados han sido de verdad contundentes, nos tienen muy muy contentos, y esto hizo que nos dedicáramos entonces a ayudarle a más y más personas con su salud, su nutrición, y por eso hoy nos dedicamos ya desde hace bastante tiempo como entrenadores del bienestar. Así que vamos a ir directo a la materia. Al final yo voy a darles un espacio, vamos a tener un espacio para que podamos básicamente, perdón un segundito porque aquí no me deja compartir, para que podamos responder algunas preguntas. Seguramente no vamos a tener espacio para un tiempo muy prolongado de preguntas y respuestas, pero sí vamos a responder algunas preguntas de la audiencia, que me parece que es fundamental y es clave. Así que una cosa importante, si notas que tu pregunta ha sido resuelta a lo largo de la presentación, pues bueno, ya no es necesario que lo preguntes. Muchas veces tendemos los seres humanos a ser un poquito repetitivos, entonces es importante, si tú te das cuenta que tu pregunta ha sido resuelta, pues bueno, básicamente ya lo tienes. Toma muy buenas notas. Y bueno, arrancamos a hablar de lo que es la permeabilidad intestinal. Ya como ya ustedes me conocieron, nos dedicamos a este tema de ser coaches de bienestar. Pero bueno, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué escuchamos este tema de la permeabilidad intestinal y qué es lo que pasa? Primero que todo, lo primero que tenemos que decir es que nuestro tubo digestivo, que comienza desde la boca y termina en el ano, pues es un tubo digestivo, son una gran cantidad de tejido digestivo que principalmente es tejido mucoso. Es tejido mucoso, es decir, pues es una mucosa que es húmeda en todo su trayecto, y es un tejido que es bastante delicado. Es un tejido que se regenera muy rápido, más o menos cada 3 días, 4 días está regenerando todo el tubo digestivo. Las células permanentemente están en ese proceso de regeneración, y es muy importante que entendamos entonces que nosotros cuando nos alimentamos, entonces cuando nos alimentamos le damos información a nuestro cuerpo, y es importante entender que lo que le damos a nuestro cuerpo, lo que comemos, es información. Y básicamente el tubo digestivo, y vamos a hablar del intestino delgado en especial, pero en general el tubo digestivo, pero como te digo, donde se encuentran las vellosidades intestinales, donde se da esa absorción de los nutrientes, es en el intestino delgado, es precisamente el sitio más importante de este tema de la permeabilidad intestinal, donde están estas vellosidades intestinales que lo que hacen es absorber y dejar pasar los nutrientes. Y entonces es importante entender que nosotros tenemos muchas barreras. La piel es una de las barreras. Por ejemplo, nuestra piel hace, por ejemplo, que no tengamos el acceso, por ejemplo, de bacterias, de virus, de hongos que se encuentran en el ambiente. La piel es como un escudo protector. Por eso, pues, si se han dado cuenta, en los casos donde las personas sufren quemaduras por accidentes o por situaciones en particular, el deceso de muchos de esos pacientes ocurre por las infecciones que ocurren a través de la piel. Es decir, las bacterias atacan la piel y la persona entra en un fallo sistémico porque es atacada, es decir, la barrera ha sido destruida por la quemadura. En el caso, cuando es en la mayoría del cuerpo, 70 o 80% de las quemaduras de cuerpo, el principal riesgo de muerte se debe a eso. ¿Por qué? Porque la protección del cuerpo ha desaparecido y lo que ocurre es lo contrario, empieza a tener un fallo sistémico que provoca finalmente la muerte. Entonces ya identificamos que la piel es una barrera. Nuestros pulmones también hacen un intercambio, ¿cierto? Los pulmones hacen un intercambio gaseoso, hacen un intercambio de aire, llevan oxígeno al torrente sanguíneo, pero la parte que más compromete toda la parte externa es nuestro tubo digestivo, porque realmente todo lo que entra por nuestra boca llega al contacto con el tubo digestivo, y allí es donde ese delicado proceso de saber qué sustancias deben pasar y qué sustancias no deben pasar es donde esto empieza a ocurrir.
Entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado y aprender a cuidar nuestro cuerpo y entender que esas vellosidades intestinales cumplen un papel fundamental y muy importante. ¿Qué otro problema tenemos? Que la mayoría de nosotros abusamos de los alimentos ultraprocesados, alimentos que finalmente terminan dañando las uniones celulares. La pared del tubo digestivo es una pared muy delgada, es una pared muy fina y tiene unas uniones muy finas, precisamente valga la redundancia, que se pueden estropear en forma muy fácil. ¿Cómo se estropean? Pues con sustancias que el cuerpo no reconoce. Entonces yo y los que ya me conocen y las personas que han sido asesoradas por nosotros saben que hablamos mucho del tema evolutivo y el entender para lo que está preparado nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ese cuerpo que tenemos hoy es el resultado de más o menos 3 millones de años de evolución y nuestro cuerpo está preparado para unas sustancias y no está preparado para otras. Entonces, cuando le damos esas sustancias para las cuales el cuerpo no está preparado, por ejemplo, los ultraprocesados, comida que no es real, esto termina empezando a dañar esas uniones celulares. Y al final, pues se nos genera el siguiente problema, todo es una cascada de problemas y ese problema es la inflamación en general. Y la inflamación es el primer paso de la enfermedad. Hay una teoría que nos dice que las inflamaciones o que todo el proceso inflamatorio es el primer paso de la enfermedad. Entonces, ahí es donde tenemos entonces también que cuidarlo. Vamos a mirarlo entonces un poco en esta gráfica, ¿cierto? Entonces, si lo podemos ver aquí, lo que yo les explicaba hace unos instantes, tenemos la pared, perdón, aquí, tenemos entonces aquí la pared del tubo digestivo, que son las células del tubo digestivo. Como les decía, es una capa bastante delgada. Lo que vemos aquí en la parte superior vendrían a ser las vellosidades intestinales, que precisamente son como unos vellos, como unos cilios, que lo que hacen es que cuando pasan los nutrientes y los alimentos, ellos van absorbiendo, van identificando. Esto es como, más o menos tiene como si fuera una llave de un candado. Entonces ellos van mirando las moléculas, las distintas formas que tienen y cuando les identifica les permite el paso o les evita el paso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es como si fuera la fortaleza de un castillo. Si es atacado permanentemente por enemigos, pues llega el día en que precisamente empieza a dañarse esta pared y es lo que podemos ver. Aquí lo que vemos a la parte izquierda son las uniones de las células, las uniones estrechas que están precisamente sanas y que permiten el paso al torrente sanguíneo, que es lo que vemos en la parte inferior. Este ya sería tu torrente sanguíneo, en donde ya entra a todo tu cuerpo, a tu sistema, las sustancias que tú ingeriste, que es lo que está aquí arriba. Este es como el espacio de tu intestino por donde está pasando la comida, las vellosidades intestinales y esta pared celular que permite el paso hacia el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos ingiriendo muchas sustancias, y déjame decirte, la mayoría de problemas son provocados por nosotros mismos. Como te decía, esto es como una fortaleza que tiene unos soldados que están preparados para protegerse de ciertos enemigos, pero cuando estos enemigos ya son demasiados, entonces esto hace que ocurra lo que se ve aquí a la mano derecha, en donde vemos que encontramos las uniones celulares, se encuentran perforadas, se encuentran inflamadas, las células empiezan a tener unos espacios intersticiales, que son los espacios intracelulares, que se empiezan a agrandar cada vez más, y esto provoca precisamente la permeabilidad. Por eso se conoce como permeabilidad, porque es como si fuera un colador que ha perdido su capacidad y ya empieza a dejar pasar todo tipo de sustancias. Ya es como si la defensa se hubiera perdido y empiezan a pasar todas las sustancias. Entonces, ¿qué sustancias pueden pasar? Bueno, toxinas, microorganismos. Cuando tú consumes un alimento, el alimento puede tener una bacteria que no es buena, puede tener un hongo, puede tener un virus, puede tener un parásito, en fin, tú conoces la cantidad de enfermedades y bueno, todos aquí lo hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, que produce gastroenteritis, diarreas, enfermedades en general. Entonces, todo lo que está ahí, pues es identificado, es rechazado y solo se permitiría el paso entonces de los nutrientes. Entonces, aquí encontramos microorganismos, sustancias como el gluten, alimentos sin digerir, fármacos, que es otra de las cosas de las cuales que abusamos y ahorita hablaremos un poquito de esto, que pasan al torrente sanguíneo. Cuando se empieza a pasar al torrente sanguíneo, sustancias que no es lo que necesitamos que pasen, pues entonces empiezan a sucederse los problemas que encontramos abajo. Primero que todo, la mala absorción de los nutrientes, naturalmente, pues ya nuestro organismo deja pasar todo
y no se absorben los nutrientes que realmente necesitamos, sino que es una competencia por estos espacios intracelulares y se pierden los nutrientes. Muchos de esos nutrientes pasan derecho y se eliminan a través de las deposiciones o de la orina. Entonces, fíjate lo que empieza a pasar. Entonces, las personas cuando padecen este tema de permeabilidad intestinal, muchas veces puede presentar inclusive delgadez en algunos casos, no es nada general. Bueno, todo lo que yo hablo aquí no hay generalidad absoluta, porque el cuerpo humano es un organismo en donde hay muchísimos factores que afectan un problema, es decir, no se puede explicar solo por una razón. Entonces, en algunos casos se puede presentar, por ejemplo, delgadez. ¿Por qué? Porque no hay absorción de nutrientes, los nutrientes pasan derecho y se pierden a través de la eliminación del cuerpo. Enfermedades autoinmunes. ¿Cómo es el mecanismo de la enfermedad autoinmune? Cuando pasan aquí algunas sustancias que no son saludables para el cuerpo inmediatamente dispara en el torrente sanguíneo. Ahí hay una cantidad de células, las células T, tu sistema inmunológico. Bueno, esto es mucho más complejo, lo estamos tratando de explicar de una manera simple para que lo entendamos, pero lo que tenemos que entender es que cuando pasa una sustancia no deseada, tu sistema inmunológico dispara la alerta y envía unos soldados, entonces como si fueran unas células que empiezan a atacar a esa sustancia que no está deseada o que no es buena en tu organismo, por ejemplo una toxina. Lo primero que se produce es una inflamación. Entonces hay una inflamación y esa inflamación hace que esa sustancia sea atacada y eliminada, pero el sistema inmunológico se puede llegar a confundir y esa es la etiología, el origen de muchas de las enfermedades. El sistema inmunológico ataca algunas de esas toxinas o agentes patógenos, pero también puede ser que esos agentes patógenos tengan alguna forma o alguna señal bioquímica muy parecida, por ejemplo, a algunas de las células de tu cuerpo, por decir algo, y está también documentado. Por ejemplo, las células del páncreas pueden llegar a ser atacadas cuando existe permeabilidad intestinal y puede producirse, por ejemplo, enfermedades como diabetes tipo 1, enfermedades como la esclerosis múltiple en algunos de los casos. Vuelvo y repito, no con esto estoy diciendo que todas las diabetes tipo 1, que todas las esclerosis múltiples se producen por permeabilidad intestinal, pero sí es cierto que la permeabilidad intestinal favorece muchos de los casos en estas enfermedades. Entonces es importante que nos demos cuenta. Entonces, enfermedades autoinmunes que al comienzo parecieran pocas, inclusive lupus, inclusive artritis, muchas enfermedades inflamatorias, la celiaquía, el síndrome de intestino irritable, el colon irritable. Entonces fíjate que esto va mucho más allá del colon irritable y es precisamente de lo que hablábamos. Esa permeabilidad intestinal es donde todo empieza a comenzar. Entonces, con el paso del tiempo, empezamos a generar alergias, intolerancias a ciertos tipos de alimentos. O identificamos cuáles de esos alimentos nos empiezan a producir una hiperreacción alérgica y tenemos que aprender a identificarlos. El primer consejo que yo les quiero dar es, tenemos entonces que aprender a escuchar nuestro cuerpo. Tenemos que ser muy atentos y saber qué nos quiere decir nuestro cuerpo. ¿Ok? Se producen algunas otras cosas. Yo le decía aquí, por ejemplo, el bloqueo de la sangre al cerebro, es decir, no hay buena oxigenación al cerebro porque se empieza a producir un proceso tan complejo aquí en este tema digestivo que tu cuerpo empieza a funcionar mal. Y por supuesto, la inflamación sistémica que, como te digo, puede llevar a muchas enfermedades. Y lo podemos entender un poquito mejor como si fuera, como te digo, el ejemplo de la muralla. Por aquí es como si estuviera yendo el alimento y a ambos lados de esta muralla tenemos las paredes celulares que nos permiten el paso a lo que vemos a los lados, que vendría a ser el torrente sanguíneo. Entonces, este sistema tan inteligente, que este es como si fuera un tubo digestivo, es lo que nos permite entonces, y es selectivo para permitir el paso al torrente sanguíneo de las sustancias que sí son benéficas o no son benéficas. Entonces es crucial, es muy importante que esta salud de este tubo digestivo esté impecable, esté de la mejor manera cuidada, y la mejor manera, pues evidentemente, es con buenos hábitos, ya lo vamos a ver ahorita. Al final todo este proceso nos empieza a llevar a situaciones muy comunes y muy normales.
este pequeño video, pues refleja un poco lo que le sucedió a mi esposa y muchas veces seguramente te puedes identificar. Empiezas en la mañana con una talla, tu estómago empieza a inflamarse, te tienes que soltar el botón del pantalón porque no puedes, tienes dolor abdominal, tienes distensión abdominal, tienes gases, tienes flatulencia y situaciones que realmente empiezan a complicarte la vida. Así que fíjate algunas, y te quiero mencionar algunas de las manifestaciones que la permeabilidad intestinal puede empezar a mostrarnos. Por ejemplo, las alergias de todo tipo. No estoy diciendo solo alergias a nivel de piel, puede ser el estornudar permanentemente, la rinitis alérgica que la hemos escuchado permanentemente. Muchas de las alergias se vienen provocadas y muy seguramente tienen que ver con un trasfondo de permeabilidad intestinal que muchas veces ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué otra de las cosas podemos encontrar? A ver, permiten aquí, porque esto se me está devolviendo. ¿Ok? Otra de las manifestaciones pueden ser episodios de diarrea o episodios de estreñimiento en forma alternativa, o bien puede ser diarrea o bien puede ser estreñimiento. Entonces al final, cuando el funcionamiento del tubo digestivo o de tu digestión no es el correcto, nos está hablando, el cuerpo nos está hablando, el cuerpo nos está diciendo algo. Entonces no podemos darlo porque yo soy así o porque yo tengo estreñimiento y me parece algo muy normal. Como siempre lo decimos, el estreñimiento es algo que a pesar de que sea común, no necesariamente es normal. Entonces es muy importante que observemos, aprendamos a observarnos, aprendamos a escuchar nuestro cuerpo y a entender cómo puede la permeabilidad intestinal estar afectándonos. Problemas de piel, problemas como el acné, ¿cierto? Muchas de las situaciones de piel, claro, cuando eres adolescente, cuando no sé, tienes 15, 16, 17 años, tal vez el acné juvenil esté presente allí, pero muchas personas adultas siguen sufriendo de acné. Esa era una de las cosas que me pasaba a mí. Ya era adulto y seguía sufriendo de acné y no entendía por qué, y muchas de las cosas se fueron mejorando. Como te digo, el tejido del tubo digestivo es un tejido tan delicado, pero tan agradecido, que si lo tratamos bien, se regenera muy rápidamente. Entonces, una de las cosas que te quiero decir hoy es, no, yo te invito a esto. Vamos a dejar las profecías autocumplidoras. ¿Sabes? La profecía autocumplidora es algo que te repites y te repites y te repites que te lo crees. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, yo soy estreñida, y tú eres estreñida. Yo tengo colon irritable y tienes colon irritable. Vuelvo y te repito, si empiezas a tratar bien a tu sistema digestivo, es tan agradecido que todo esto va a desaparecer. Y tenemos muchas historias de personas que han sido asesoradas por coaches de bienestar que lo pueden ver. Enfermedades autoinmunes tipo artritis que se empiezan a manifestar, y como te digo, inclusive lupus, artritis, enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, que también muchas veces está originada ahí, y también claramente la inflamación es el preámbulo a muchos tipos de cáncer, demostrado ya a nivel científico. No te estoy diciendo algo teórico, sino algo que ya está totalmente comprobado. Y por supuesto algo que no queremos, el envejecimiento prematuro, ¿cierto? Aquí le gustaría verse, ¿cierto? Como decimos con nuestra nutrición. Cierto, me veo, tengo 50, pero me veo de 40 y me siento de 30 y hago ejercicio como si tuviera 20. Y mi vida, bueno, ya sabes, como si tuviera 18, ¿cierto? Así que, ¿por qué? Porque precisamente eso es lo que queremos evitar ese envejecimiento, y naturalmente esa permeabilidad intestinal favorece ese envejecimiento prematuro, el cual no queremos. Entonces, ya consejos, porque quiero ser muy práctico con este tema, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Evitar comidas que ya se ha identificado son proinflamatorias. Entre ellos está el gluten. El gluten es una proteína y se denomina gluten por una raíz griega que viene. Gluten es como el pegante. Gluten es una proteína que le da como consistencia. El gluten es lo que hace que los productos de panadería puedan darle forma. Es decir, que el pan pueda ser de trencita, que el pan pueda ser redondo o pueda ser alargado, porque el gluten precisamente es como un pegante, es como un chicle, más o menos, por decírtelo de alguna manera. Entonces, en muchas de las personas, el gluten produce
inflamación. ¿Por qué? Porque los productos del trigo, el trigo que se utiliza hoy a nivel mundial, es un trigo del tipo enano, que es un trigo muy diferente al que se utilizaba a los comienzos de la agricultura. Es un trigo que ha venido siendo manipulado genéticamente, es un trigo que empieza a producir este proceso inflamatorio. Ahora, en la mayoría de personas, seguramente tú no lo notes, pero mi consejo sí es que disminuyas el consumo de gluten. Y para escuchar tu cuerpo yo te digo algo, prueba por ejemplo a no consumir gluten una semana, es decir, no comer pan, no comer de pronto pasta, no comer bollería, no comer paquetes, para que puedas identificarlo, ¿cierto? Algunos cereales también pueden llegar a producir inflamación, algunos tipos de legumbres. Es por eso que cuando tú comes frijoles tienes distensión abdominal, gases, ¿cierto? Porque produce inflamación. Es normal porque en el proceso digestivo se produce inflamación. Entonces, no quiere decir con esto que no te comas unas lentejas, que no comas garbanzos, que no vas a comerte unos frijoles. No, 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 de ninguna manera. Me encantan, por ejemplo, los frijoles. Lo que te estoy diciendo es que aprendes a escuchar tu cuerpo y entonces aprendes a manejar tus porciones de la mano de tu coach. Algunos tipos de legumbres producen inflamación, entonces debes aprender a evitar lo que te hace daño. Y los lácteos, la caseína, que es la proteína de la leche, produce en la mayoría de personas inflamación, por eso uno escucha que es intolerante a la lactosa y hoy en día se desarrolla leche deslactosada y una gran cantidad de cosas. El consejo que yo le doy a todas las personas que asesoro es, mira, si te sienta mal la leche, no tomes leche. No necesitas tomar leche, es decir, los nutrientes de la leche lo puedes reemplazar con proteínas de origen vegetal, tipo proteína de soya, con un buen batido nutricional, lo puedes reemplazar con otro tipo de alimentos o una proteína en donde esté aislado el suero de la leche, como la PPP, en donde puedas tener el beneficio, pero no necesariamente consumas la leche. Ahora, si no te hace daño, bueno, consúmela moderadamente, porque finalmente, de hecho, somos el único mamífero que sigue consumiendo leche después de que somos ya adultos. Es importante que empecemos a mirar esto. La otra solución, sin duda alguna, para el tema de esta permeabilidad intestinal, evita los ultraprocesados. Fundamental, o sea, es decir, con esto no te estoy diciendo que no te comas tu paquete, de pronto te gusta, no sé, ese paquetico de trocitos, de tricitos, de cositos, bueno, de lo que cualquiera de esos que te gusten. No estoy diciendo que no se puedan eventualmente y en forma moderada disfrutar. Al final recuerda que nada está prohibido porque tiene que ser, es un cambio de hábitos nutricionales, pero en lo posible sí te invito a que los evites, que no sea tu día a día. Que no sea tu día a día. Evita, por ejemplo, los helados son la combinación más, poco recomendada porque contiene azúcares y grasas trans. ¿Ok? Entonces evita las grasas trans, todas las grasas que son hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Evita los aceites de tipo vegetal refinados. Evidentemente los mejores aceites son los aceites de los frutos y evita, en este capítulo de los ultraprocesados, evita el azúcar refinado. El azúcar refinado promueve la inflamación, el azúcar refinado promueve otra cosa que también se llama el SIBO, que es el sobrecrecimiento bacteriano, que simplemente se explica de una forma muy sencilla en estas paredes que te mostré del intestino. Cuando se abren estos canales y no se permite el paso de las sustancias que se necesitan, se promueve que otras bacterias que no son tan deseables empiecen a crecer y a proliferar, y esas bacterias te empiezan a producir enfermedades. Otro de los puntos fundamentales, como solución, evita el abuso de medicamentos. Muchos de nosotros, inclusive a cualquier dolor, tómese tal medicamento, tómese, ¿me entiendes? Los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, tipo acetaminofén y muchos otros que muchas veces abusamos, ¿cierto? Entonces, ante cualquier dolor nos tomamos 2, 3 pastillas, nos automedicamos y estamos tomando permanentemente medicamentos. Otra de las cosas, el uso de antibióticos. No te automediques, es muy complicado porque los antibióticos lo que hacen es matar las bacterias y tenemos muchas bacterias que son como los guardianes en esa pared intestinal. Entonces el medicamento los mata y permite y favorece que la permeabilidad cada vez esté mayor. Con esto no quiero decir
Por supuesto, tenemos grandes avances en la medicina, estamos en un mundo moderno y por supuesto que cuando se necesite un antibiótico, debes tomar un antibiótico, naturalmente que sí, pero esto debe ser solo y exclusivamente bajo prescripción médica. Muy importante también, un médico también que sea un médico de vanguardia, un médico que entienda todos estos temas, porque también hay muchos médicos, con todo el respeto, hay de todo en las áreas de la medicina, pero a veces se formula demasiados antibióticos y cuando no hay necesidad, o a veces la misma persona se automedica y consigue un antibiótico para cualquier cosa, ¿no? Tiene una gripa de origen viral y ya, antibiótico. Entonces ya quiere tomar, no sé, tipo acitromicina y entonces de una vez, porque supuestamente eso me va a curar, y realmente lo que está haciendo es atacando a tu sistema digestivo. Por otra parte, los corticoides, es muy importante también los antiinflamatorios tomados como medicamentos también no se deben abusar. Por eso, si te das cuenta, los médicos te dan, cuando te tienen que dar corticoides, te lo dan por periodos cortos, porque una de las características que tiene el es precisamente la destrucción de la pared intestinal. Es una de las sustancias más agresoras para el canal intracelular y lo daña muy, muy rápidamente. En consecuencia, el evitar el estrés es fundamental para mejorar la permeabilidad intestinal. Es muy importante entonces evitar el estrés porque cuando tienes estrés en forma permanente liberas cortisol y el cortisol es un corticoide y así sea de forma natural producido por las glándulas suprarrenales, las que están sobre los riñones, pues naturalmente también producen el mismo efecto o un efecto muy similar a los corticoides medicamentosos. Entonces, muy importante el control del estrés. Entonces, hay técnicas y como te digo, vas a trabajar de la mano de tu coach porque hay técnicas de meditación, de, no sé, el hacer ejercicio también te ayuda muchísimo a manejar el estrés. Y porque fíjate que el cortisol es la hormona del ataque y la huida. Es una hormona muy necesaria ya que en épocas pasadas y prehistóricas, cuando eras atacado por una fiera o tenías una amenaza del ambiente, o peleabas o huías y necesitabas entonces cortisol que sacaba rápidamente glucosa de tu hígado para llevarla a los músculos y que tus músculos respondieran de una forma rápida y fuerte. Por eso cuando ocurre una tragedia, por ejemplo, un derrumbe, y en ese derrumbe cae una pared sobre un niño, y tú escuchas que la mamá fue capaz de levantar una pared o levantar un carro en un accidente de tránsito y el niño quedó debajo del carro y la mamá levantó el carro. Dice, pero esa señora, ¿cómo levantó el carro? Bueno, fue por el cortisol. Fue por el cortisol porque era la situación de estrés amenazaba la vida de su hijo o de ella misma o de la misma persona que es capaz de tener una fuerza inusitada para recuperarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El estrés que vivimos hoy es permanente, porque ya no tienes una fiera que te va a atacar, no, afortunadamente, y Dios no permita que estés envuelto en una situación de emergencia o un accidente, este tipo de cosas, pero sí tienes la hipoteca, las deudas de tarjetas de crédito, un jefe que no quieres, un trabajo que no te gusta y una serie de cosas que te empiezan a estresar. A veces una vida familiar estresante que te lleva por ese camino en donde estás permanentemente estresado y esos niveles de cortisol permanente favorecen esa permeabilidad intestinal y encima de todo consumes bollería, alimentos ultraprocesados, bebidas azucaradas, azúcares refinados y por supuesto entonces estás favoreciendo y esto por supuesto lleva inflamación, sobrepeso, problemas digestivos, en fin. Entonces desde ahí comienza todo y es importante que lo veamos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué debemos hacer? Consejos súper útiles y muy, muy sencillos. Primero que todo, amigos, comida real. Una vez más, nuestro consejo es más mercado y menos supermercado. Más mercado y menos supermercado. Es importante que entendamos esto. Entre menos procesada la alimentación, es mejor. Por supuesto, y una cosa que tienes que entender, nuestros cuerpos hoy están ya gracias a la tecnología, a la medicina, a todos los avances que hay que agradecerlos porque finalmente vivimos en un mundo muy moderno, como siempre lo digo, no ha habido un mejor momento para vivir, inclusive así estemos en medio de guerras mundiales y todas estas cosas que esperamos no se vaya a mayores y de todas las problemáticas que tiene la sociedad de hoy
es el mejor momento para vivir. Yo vivo agradecido porque hemos vivido en los mejores años, ¿me entiendes? Tener la posibilidad de tener un aparato como estos, cada uno de nosotros, donde tenemos la tecnología a la mano, una comunicación instantánea, la posibilidad de viajar a todas partes del mundo en forma rápida, el tema sanitario, el tema del agua. Hoy por hoy, inclusive cualquiera de las personas que están en esta sala viven mejor que los reyes, por ejemplo, de Francia, que Luis XV en su Palacio de Versalles, que para quienes hayan tenido la oportunidad de estar en el Palacio de Versalles, no se ha preguntado por qué no hay baños, porque no existían los baños, no existían las alcantarillas, no existía nada de lo que existe en la vida moderna de hoy. Entonces, fíjate que vivimos en un mundo con mucha tecnología, con muchos avances, pero nuestro cuerpo es un cuerpo que ahora, gracias a todo eso, es un cuerpo que vive 100 años. Te digo, todos los que tú y cualquier persona que está aquí, la esperanza de vida ya en el mundo, en Colombia está en 77 para las mujeres, en 75 para los hombres o algo así, pero en Europa pues mucho más. Existen en el mundo las zonas azules, determinadas zonas, por ejemplo en el Mediterráneo, donde hay centenarios en Japón, personas que viven 110, 115 años, pero ¿cómo es posible? Bueno, ya eso está ocurriendo, por supuesto que sí. Entonces, tenemos hoy en día cuerpos que están diseñados para vivir 100 años, supongamos. En la época anterior, en la época paleolítica, las personas vivían en promedio 30, 40 años. ¿Por qué? Porque había mortalidad infantil. Algunos vivían más, por supuesto, pero estoy hablando del promedio. Habían accidentes quiero decir, te ibas por un barranco, se te caía un tronco encima, te atacaba una fiera, en fin, te caía una bacteria y no había antibióticos, entonces morías. Entonces nuestros cuerpos morían con muy buena masa muscular y no era tan necesario, para nuestra genética no era tan necesario tener muy buena nutrición durante mucho tiempo. Hoy sí. Entonces por eso es importantísimo, ahí me salté al tercer punto, que es la suplementación. Por eso hoy, amigos, es mandatorio para todas las personas que quieran tener buena salud y vivir muy bien, muchos años, porque claro, tú puedes decir, bueno, yo viví bien 30 años y los últimos 40 o 50 enfermo con pastillas, donde el médico y en una situación complicadísima. No, si tú quieres vivir bien, necesitas suplementar. Entonces, además de la comida real, necesitas un buen suplemento nutricional. Y ahí la nutrición de Herbalife Nutrition entra a jugar un papel fundamental y esencial. Por supuesto, que no todas las cosas que son procesadas son malas. Importantísimo. Por ejemplo, el aceite de oliva es un procesado excelente, de lo mejor. Entonces, igualmente, el batido nutricional, el aloe, el té y los productos de la nutrición de Herbalife es un procesado de excelente calidad. Entonces, no te confundas, porque a veces uno dice, no, yo no procesados, no. No, cuando es un buen procesado, debes consumirlo. Cuando es un mal procesado, pues no debes consumirlo. Es lo mismo que existen grasas buenas y existen grasas malas. Lo mismo que existen carbohidratos buenos, porque no se pueden demonizar, porque hay carbohidratos muy buenos, pero también hay carbohidratos malos. Entonces también tienes que aprender a identificar que existen alimentos procesados muy buenos, como por ejemplo la nutrición de Herbalife, con la cual debes suplementarte para tener esa nutrición. Suministrarle a tu cuerpo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita en una forma balanceada, en forma correcta y con la tecnología correcta. ¿Estamos de acuerdo? Es el concepto de la nutrición celular. Y es por eso que si tú miras todos aquí los entrenadores, los coaches, en general gozamos de una salud óptima. Hoy en día, en nuestra década de los 50 años, junto con mi esposa, nos sentimos con una energía increíble. Por supuesto, no estamos exentos de ninguna enfermedad. Es muy importante que lo entiendas. Yo al comienzo te lo dije, nada explica todo. O sea, no puedes decir que porque ya te suplementas y porque comes comida real, no te puedes enfermar. Claro, te puede caer una bacteria, una infección, un virus. Todos estamos, el COVID, me hago entender cuánta gente murió por COVID. Entonces, pero si lo que esté de tus manos lo haces bien, puedes garantizar tener mejor calidad de vida y más longevidad. ¿Qué necesita el intestino para repararse? ¿Recuerdas que te dije que el intestino se repara muy rápido y es un tejido muy agradecido? Amigos, el ayuno intermitente viene a ser una herramienta esencial en este tema. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es algo que hacemos desde que nacimos y es tener un periodo de no comer y un periodo de comer. Mi consejo sería 12 horas de comer y 12 horas de no comer. Entonces, muy sencillo, puedes tomarte, por ejemplo, comenzar tu día con tu batido nutricional aloe té batido a las 8 de la mañana,
tener un almuerzo saludable y balanceado sobre la 1 de la tarde y sobre las 7, 8 de la noche tener tu cena. Y no comer nada más hasta el día siguiente, 8 de la mañana, y habrás completado 12 horas. Importantísimo también ahí el descanso, es decir, tu aparato digestivo necesita descanso también. Nos dijeron que teníamos que comer 5 y 6 veces al día. Para la mayoría de personas no va a ser muy saludable comer tantas veces. ¿Me hago entender? Entonces es importante. ¿Por qué? Primero que todo porque te puedes pasar de calorías. ¿Es posible hacerlo? Sí, en algunas personas funciona, sí, pero yo hablo para la mayoría, no, la respuesta no es la mejor, y en especial, si tienes temas de permeabilidad intestinal, lo mejor sería hacer 3 comidas al día y hacer el tema del ayuno intermitente, que como te digo, hacer 12 horas es sencillo, pero puedes llegar hasta 14 o inclusive 16 horas si ya eres avanzado, pero no es necesario. Con que hagas 12 horas va a ser más que suficiente. Por supuesto, el controlar las calorías, en ese control de calorías, precisamente 3 comidas te permiten un mejor control que 5 o 6, aunque si ya tú eres muy avanzado y quieres hacer 5 comidas y eres capaz de controlar las calorías, bueno, también puedes hacerlo, pero también escuchando tu cuerpo, sabiendo cómo te está funcionando tu intestino. Y por supuesto, no automedicarse, amigos. Si ya después de todo esto, de todos los consejos, de todo lo que estás haciendo, tu tema digestivo continúa mal, no hay una respuesta adecuada, amigo, existe la medicina. Mi mejor consejo, nosotros no somos médicos, somos simplemente entrenadores del bienestar y te damos consejos basados en la buena nutrición. Son consejos muy sencillos que cualquiera puede seguir, pero por supuesto existen las enfermedades y para esto están los médicos. Entonces lo más importante es acude al gastroenterólogo, acude a médicos ya especializados que te pueden ya ayudar a más a profundidad a identificar qué puede estar pasando con tu cuerpo y por qué, por ejemplo, no está respondiendo ante algunas situaciones, porque como te digo, no hay un solo factor que pueda explicar algo. Puede ser que tengas algún tema genético, puede ser que tengas algún tema en particular ya del tema muy médico y que solamente el médico es el que te puede ayudar. Entonces es importantísimo que lo tengas siempre, siempre bien presente y nunca, nunca te automediques. Nunca, ni con antibióticos, ni con medicamentos para el sistema digestivo, en lo absoluto. Simplemente buena nutrición, buenos hábitos. Otro de los consejos es buena hidratación. Buena hidratación, es fundamental tener buena hidratación con agua, otra de los consejos fundamentales es descanso adecuado, dormir de 7 a 8 horas, porque eso hace parte del control del estrés y del control de los niveles de cortisol en tu cuerpo. Y bueno, allí y aquí te quiero mostrar algunos de nuestros productos que son esenciales. Ya se ha descubierto y es claro, primero que todo, para mejorar la permeabilidad intestinal, desayuna proteínas. La mayoría de personas desayunan carbohidratos y generalmente son carbohidratos simples y generalmente refinados. Bollería, panadería, bebidas azucaradas y muy poca proteína. Entonces, fundamental para reparar la mucosa gástrica, consumir la suficiente cantidad de proteína durante el día, pero en especial comenzar el día con proteína. La mejor manera, el mejor consejo de comenzar con proteína es comenzar con tu batido nutricional, tu té, y otra de las bebidas que son esenciales en el tema del tema digestivo, de mejorar esa mucosidad intestinal y mejorar en consecuencia la permeabilidad, es nuestro aloe vera. El herbal aloe concentrado que contiene aloe vera, naturalmente nos ayuda en ese proceso. Entonces es otro de los infaltables en este proceso de tema digestivo. El colágeno también ha demostrado tener propiedades para regenerar la mucosa del intestino, no solo ya en el tema de la piel. Ya sabemos que el colágeno es una proteína y que ayuda en el tejido conectivo. Entonces es la proteína de la juventud y todo lo que hemos escuchado para tener una piel increíble, pero también el consumo de colágeno te ayuda en la regeneración de la mucosa del intestino. Y sin duda alguna, la fibra activa, porque al tener varios tipos de fibra actúa como probiótico y como prebiótico. Entonces es fundamental también añadir en tu suplementación nutricional, recuerda lo que te decía ahorita,
Ya está comprobado que necesitamos suplementarnos, ya solamente con la alimentación normal tradicional ya no es suficiente por todas las situaciones que ya conocemos, la industrialización de la comida, los suelos sobrecultivados, las comidas ultraprocesadas. Necesitamos un buen suplemento nutricional y allí nuestra fibra activa sin duda alguna nos ayuda muchísimo. Y ya en la comida real, infaltable el consumo de frutas, el consumo de verduras en forma adecuada. Siempre recuérdalo, controlando las calorías, porque puedes estar comiendo muy bien, muy saludablemente, pero si estás comiendo muchas calorías, más de la que tu cuerpo necesita, pues inevitablemente vas a aumentar de peso y probablemente sea algo que no estés deseando. Entonces, ya para ir finalizando, ¿cuál es mi consejo? Tienes un entrenador, tienes un coach de bienestar, es esa persona que te ha traído a esta reunión, es esa persona que te está tal vez llevando los productos a tu casa, que te está ayudando. Esa persona te va a ayudar a integrarte a una comunidad de bienestar, te va a ayudar con lo que son las charlas, lo que son recursos, lecturas, audios, el podcast, por ejemplo, Transfórmate Online, un podcast que nosotros hacemos y que se encuentra en todas las plataformas, que está en nuestro canal de YouTube también, en donde hablamos de temas de salud y de nutrición, y tú puedes también empezar a tener información de valor que te puede ayudar para tener mejor salud para ti y para tu familia. Al final, ese entrenador, ese coach es la persona que va a trabajar contigo, va a trabajar de la mano y tiene muchas ventajas trabajar con un entrenador del bienestar. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a armar tu programa nutricional, a darte una suplementación correcta. Ese trabajo de la mano de tu entrenador te va a ayudar con los consejos nutricionales, te va a ayudar, por ejemplo, con los chats, con los chats que puede ser en Telegram, puede ser en WhatsApp, en cualquier mensajería de texto que encuentres en donde vas a recibir todos los días información de buena salud y buena nutrición. Porque al final, fíjate que necesitamos trabajar de la mano, porque hay una cosa que yo escuché hace muchos años y es que los deseos son más fuertes que la razón. Entonces tú sabes que no deberías comerte ese roscón con arequipe, tú sabes que no te sienta bien, pero cuando pasas frente a la panadería y huele tan rico, ay Dios mío, los deseos son más fuertes que la razón, te lo terminas comiendo y luego, ¿quién me mandó a comerme esto? ¿No? Entonces por eso cuando estás de la mano de tu coach, puedes tener una persona que esté cerca de ti, con quien te comprometes, por ejemplo, y puedes tener un mejor resultado. Entonces ese trabajo en equipo es tan esencial y tan fundamental y lo hemos visto en 19 años que nos da muy buenos resultados. No es un producto, no es simplemente tener un suplemento nutricional, no, es tener una persona que esté trabajando contigo y te asesore en forma permanente y te ayude para que puedas tú participar de esa comunidad. Y bueno, queridos oyentes, ya lo escucharon, ya sabes todo lo que tienes que hacer para cuidar tu salud, cuidar ese intestino, mejorar esos hábitos que te van a llevar a vivir una vida plena y una vida de bienestar. Y te dejo la frase del día. Debemos vencer el miedo a través de la exposición gradual, convirtiendo lo que tememos en algo familiar. Y ya vamos terminando, así que permíteme prepararme mi batido de proteínas. Es mi desayuno desde hace 19 años y es mi apoyo para una nutrición completa. Me provee toda la energía y la nutrición que mi cuerpo necesita y además lo preparo de una manera fácil, rápida y cómoda. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias por recomendarnos a más y más personas, ya que esto aumenta nuestra visibilidad y así podemos ayudar a más gente. Gracias por tomarte un tiempo para tus valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta y comentarios en iVoox. Síguenos en Spotify y en todas las plataformas de podcast. Nos vemos el próximo jueves en un nuevo capítulo de Transfórmate Online, el programa, el podcast para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Y recuerda que si quieres más información, quieres nuestra asesoría o quieres participar de nuestro reto de transformación corporal online desde cualquier parte del mundo, puedes contactarnos en transformateonline.com o enviarnos un correo electrónico que encuentras en las notas del programa. Les deseo un feliz jueves y un feliz fin de semana.